A ver, pensemos en esto. ¿Qué significa ser profesor hoy? En un mundo donde cualquier dato, cualquier respuesta está literalmente a un clic de distancia, la pregunta es clave. Hoy vamos a explorar justo eso, una de las transformaciones más profundas en la educación, cómo el profesor dejó de ser el experto que lo sabe todo para convertirse en un guía que nos enseña a descubrir. Y miren esta cita. Es de 1996. 1996. Para ponerlo en perspectiva, Google apenas estaba naciendo. Y aún así, Jacques Delors tuvo esta visión que la verdad fue profética. Porque hoy esa idea no es solo relevante, es la base de la educación moderna. El profe ya no es el único que sabe, ahora es como un arquitecto del conocimiento que construimos entre todos. Bueno, ahora sí vamos a entrarle al tema. Durante siglos el modelo fue súper claro, el conocimiento estaba en un solo lugar y el profesor pues era quien lo repartía. Pero la llegada de Internet, lo cambió absolutamente todo. Fue sin duda el fin de una era y el comienzo de una manera totalmente nueva de enseñar y yo diría que más importante, de aprender. Y esta tabla lo pone en blanco y negro, ¿no? A la izquierda, el clásico experto en el estrado, el que era la única fuente de la verdad. Y a la derecha tenemos al guía que acompaña. Un rol mucho, pero mucho más dinámico. La chamba ya no es dar una clase magistral de memoria, sino facilitar, ser un mediador y, sobre todo, darle al estudiante las herramientas para que construya su propio camino. Y es que aquí está el punto clave. Internet descentralizó el saber. Piénsenlo así. Antes el conocimiento era como un tesoro en un cofre. Y el profe tenía la única llave. Ahora el conocimiento es un océano. Inmenso, infinito. El valor ya no está en tener esa llave, sino en saber navegar. La verdadera tarea ahora es enseñar a construir la brújula y el barco, para no ahogarse en ese mar de información. Ok, todo esto suena muy bien en teoría, pero ¿cómo se ve este nuevo rol en la práctica? Sobre todo ahora, en el mundo digital, en la educación en línea, donde esta transformación ya no es una opción, sino una absoluta necesidad. Este esquema lo ilustra perfecto. A ver, no hay que leerlo todo, vamos a enfocarnos en dos cambios que son brutales. Miren esto. El rol pasa de ser un transmisor de la información a ser un gestor del proceso de aprendizaje. O sea, de ser el locutor de la radio a ser el director de la orquesta. Y chequen este otro, de ofrecer respuestas a ser un dinamizador. El guía ya no espera la pregunta para soltar la respuesta, provoca la pregunta para que el estudiante encuentre la suya. Es un giro de 180 grados, de ser reactivo a ser totalmente proactivo. Como pueden ver, la lista de funciones es larga. Facilitador, mediador, diseñador, gestor. Ya no es suficiente con saber muchísimo de un tema y explicarlo bien. El docente moderno es todo esto al mismo tiempo. Un rol que exige una combinación casi de superhéroe de habilidades pedagógicas, sociales y, claro, técnicas. De hecho, hay una investigadora, Gilly Salmon, que estudió esto súper a fondo y hasta le puso un nombre: E-Moderating. Ella lo desglosó en 5 habilidades clave que, según ella, todo docente en línea debería tener sí o sí. Y aquí las tenemos. Fíjense bien, solo una de las 5 es ser experto en el contenido. Las otras 4 tienen que ver con entender cómo funciona el mundo online, saberle a la tecnología, comunicarse bien por estos medios y, ojo, algo fundamental, tener ciertas características personales como la empatía. Esta es la prueba de que ser un gran profesor hoy va mucho más allá de ser un gran sabio. Bueno, ya, suficiente teoría, vamos a ver cómo aterriza todo esto en el mundo real. Y para eso, tenemos un ejemplo perfecto de esta filosofía del guía que acompaña en plena acción: el famoso aprendizaje basado en problemas, o ABP, una metodología que, por cierto, revolucionó por completo la forma de enseñar medicina. La idea es simple, pero es genial. En lugar de la secuencia de siempre de primero la teoría, luego la práctica, el ABP lo voltea todo. Se empieza con un problema real, uno complejo, desordenado, de esos de verdad. Y es justo en el proceso de resolverlo, trabajando en equipo, que los estudiantes descubren y aprenden la teoría que necesitan. O sea, el aprendizaje es la consecuencia de la acción. Este esquema lo muestra clarísimo. Arriba, el camino tradicional. Un proceso súper lineal que va de la información al diagnóstico. Es como seguir una receta de cocina. Abajo, en cambio, está el flujo del ABP, que es un ciclo. Se analiza el problema, se generan hipótesis y aquí está la clave. Se definen objetivos de aprendizaje. ¿Qué es lo que no sabemos y necesitamos saber para resolver esto? Y a partir de ahí, a investigar. El foco no es solo encontrar la respuesta, sino entender el por qué. Y con esto llegamos al corazón del asunto, a la mera esencia del rol de guía. En el ABP, el profesor no es el oráculo que tiene la respuesta guardada bajo la manga. De hecho, su principal herramienta no son las respuestas,
son las preguntas. Preguntas que pican, que retan, que van guiando la discusión pero sin dar la solución, asegurándose de que el grupo llegue solito a sus propias conclusiones. Es todo un arte. Y ojo, aunque pueda parecer un poco caótico, el proceso está muy estructurado. Por ejemplo, en el modelo clásico de Maastricht, los primeros 3 pasos son vitales. Primero, aclaremos los términos. ¿Todos estamos hablando de lo mismo? Segundo, definamos el problema. ¿Cuál es exactamente la pregunta que hay que responder? Y tercero, una buena lluvia de ideas para analizarlo. Como ven, desde el minuto 1, la responsabilidad de aprender se pasa al equipo. Y así, después de hablar de nuevos roles, de tecnologías, de métodos innovadores como el ABP, llegamos a la conclusión más importante de todas, al verdadero meollo de esta transformación. Y el punto clave es este. Ser un guía no es una técnica que se aprende en un curso de fin de semana. Es una filosofía pedagógica completa. No se trata de usar más apps o aplicar la última metodología de moda. Se trata de un cambio profundo de mentalidad, una redefinición de lo que significa enseñar y, sobre todo, de para qué enseñamos. Entonces, si nos quedamos con algo, que sea con esta idea. El reto no está en dominar la última herramienta digital que salió. El verdadero desafío, el más grande, es transformar la pedagogía, porque la tecnología es solo eso, una herramienta. Lo que realmente importa es cómo y para qué la usamos. La pregunta entonces no es si la tecnología está lista para la educación, sino más bien, ¿está la educación lista para este cambio?